Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín Amabile, soy médico graduado de la Universidad de Buenos Aires y la idea de esta serie de videos es presentar las enfermedades más comunes vistas en la medicina y la idea es proporcionar información al público para que entiendan y puedan comprender con palabras sencillas acerca de estas enfermedades y sepan cómo manejarlas o cómo tratarlas. Obviamente esto no va a reemplazar la consulta con su médico, sino que es simplemente para tener más información. En el día de hoy vamos a hablar sobre la hipertensión arterial. Entonces, empecemos por definirla. ¿Qué es la hipertensión arterial? La hipertensión arterial es el aumento sostenido en los valores de presión arterial, como dice su palabra. ¿Y qué es la tensión arterial? Es la fuerza que ejerce la sangre sobre la pared de los vasos. Esto hace que los vasos se pongan tensos. De ahí la palabra tensión arterial. ¿Qué valores de tensión arterial son considerados normales? Bueno, esto varía según el consenso del que leamos. Por ejemplo, en Estados Unidos se suelen tener valores más estrictos de presión arterial respecto a valores que se pueden usar, por ejemplo, en Argentina. Pero, más o menos, sabemos que los valores máximos varían entre 130 y 140 y los valores mínimos entre 80 y 90. Es decir, que si tu presión está entre ese rango, tenés presión arterial normal. Mientras que si está por arriba de eso, estamos hablando de hipertensión, y por abajo de eso es hipotensión, aunque esto es contenido para otro video. Entonces, todos hablamos de que tenemos una presión máxima y una presión mínima. Pero realmente, ¿por qué tenemos dos presiones? Bueno, esto es a causa de el latido del corazón, ¿sí? Cuando el corazón se está contrayendo, está bombeando la sangre hacia los vasos y ese es el punto de mayor fuerza en el cual se logra la presión máxima. Mientras que a medida que el corazón se va relajando dentro del latido, va disminuyendo la presión hasta lograr la presión mínima. ¿Cómo medimos la presión? Con un tensiómetro. En el pasado se usaban tensiómetros de mercurio. Esa es la razón por la cual hoy medimos la presión en milímetros de mercurio. Pero actualmente la recomendación es utilizar tensiómetros aeroides, es decir, con aire, o digitales. De hecho, lo más preciso para el público general, es decir, personas que no están o no están entrenadas en el ámbito de la salud, es usar tensiómetros digitales, ¿sí? En especial los que se ubican en el brazo en lugar de la muñeca. Además de eso, es muy importante tener en cuenta la técnica, ¿sí? ¿Cómo es la técnica para medir la tensión arterial? Bueno, es muy importante que el paciente esté sentado, con las piernas rectas, es decir, no cruzadas, la espalda apoyada en el respaldo. El paciente tiene que estar tranquilo, relajado. Si ha venido caminando a lo que es el consultorio, tiene que estar descansando aproximadamente unos 5 minutos y se recomienda que no haya hecho ejercicio previamente. Por otro lado, tampoco tendría que haber fumado, ni bebido alcohol, ni café en los 30 minutos anteriores. Además, es muy importante que tenga la vejiga vacía y que no emita sonido, es decir, que no hable. Otra cosa importante es que el manguito tiene que estar ubicado en el brazo, sin ropa, de preferencia, y ubicado a la altura del corazón. Ya hablamos de la importancia de medir la presión arterial, pero realmente, ¿por qué nos importa medir la presión arterial? Bueno, lo importante es que la presión arterial genera, cuando estés alta, estrés en los vasos, ¿sí? Cuando este estrés se acumula en el tiempo, esto se traduce como daño en los vasos.
Entonces lo que queremos hacer es evitar que nuestros vasos se dañen a largo plazo. Ahora, ¿por qué es importante que los vasos no se dañen? O sea, ¿qué significa esto? Bueno, básicamente recordemos que todos los órganos de nuestro cuerpo están irrigados y reciben oxígeno y nutrientes de estos vasos. Es decir, que cuando se dañan los vasos, los órganos empiezan a sufrir la falta de oxígeno y nutrientes y se traduce como daño en los órganos. ¿Hay forma de saber si la tensión arterial ha dañado mis órganos? Bueno, los médicos tenemos herramientas para determinar si tus órganos han sido dañados por la presión. Esto se puede hacer mediante distintos estudios que analicen y que estudien órganos como el corazón, la retina, el cerebro, los riñones e incluso otros vasos como la aorta, las carótidas, incluso los vasos de las piernas. ¿El daño que produce la presión se produce inmediatamente? No. Como ya dijimos, la presión arterial por lo general genera daño a largo plazo, es decir, es un daño acumulativo que se produce con los años. Sin embargo, hay casos excepcionales en los cuales ante presiones muy altas, por ejemplo, con presiones máximas arriba de 180 o mínimas arriba de 120, en lo que se conoce como crisis o emergencia hipertensiva, en este caso, estas presiones altas generan daños a nivel agudo, es decir, en el momento. ¿Esto quiere decir que si yo tengo presiones arriba de 180 voy a dañar mis órganos automáticamente? No. En la mayoría de casos, los órganos no se dañan ante esas presiones. Sin embargo, es muy importante consultar al médico para descartar estos daños y luego bajar la presión. Pero para nada es algo que siempre significa un daño. Pero volviendo al tema de hipertensión, ¿qué hacer si me detectan presión arterial alta? Bueno, lo importante al principio sería poder confirmar si esto se trata de hipertensión arterial. Como hablamos, el aumento sostenido de la presión, es decir, que la mayor parte del día o todo el día las presiones están altas. Eso es importante. Para que esto se confirme, lo que tenemos que hacer es primero corroborar que la técnica sea correcta y luego es muy importante descartar otra entidad que es la hipertensión del guardapolvo blanco. ¿Qué es la hipertensión del guardapolvo blanco? Es la hipertensión que se registra en el consultorio o en el contexto del sistema de salud. Esto se suele dar en pacientes que tienen ansiedad o miedo hacia los médicos o el sistema de salud. Sin embargo, si estos pacientes luego se miden la presión en otro contexto o en su casa, cuando están más tranquilos, no tienen valores de presión arterial alta. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? El paciente en estos casos no son hipertensos, ¿sí? Entonces es importante descartar eso. ¿Cómo se descarta? Como dijimos, midiendo las presiones en otros contextos como en su casa cuando el paciente puede estar tranquilo. Entonces, si yo me mido la presión arterial una vez y me da alta, ¿eso quiere decir que soy hipertenso? Bueno, no. Como ya dijimos, la presión arterial requiere valores aumentados y sostenidos en el tiempo, ¿sí? Entonces, por lo general se necesitan varias mediciones. Ahora, ¿de cuántas mediciones estamos hablando? Bueno, esto va a depender de qué presiones tenga el paciente. Por ejemplo, en casos extremos, como de crisis hipertensiva, cuando los pacientes tienen presiones arriba de 180 de máxima o 120 de mínima, se puede hacer el diagnóstico con una sola medición. Mientras que para valores más cercanos al límite, por ejemplo, 140 aproximadamente, necesitamos al menos 2 mediciones separadas en el tiempo, en el consultorio. También otra alternativa es que el paciente mida la presión en su casa.
Esto por lo general lo que se recomienda es que el paciente se mida la presión unas 3 veces al día, por ejemplo, mañana, tarde y noche, y que lo haga durante una semana. Luego de esto, que el paciente haga un promedio, y si ese promedio está arriba de 130 o 135 de máxima, o 80-85 de mínima, entonces se haría el diagnóstico de hipertensión arterial. Si ya me diagnosticaron hipertensión arterial, ¿eso quiere decir que tengo que tomar medicación? Bueno, no. Por lo general, para presiones que son cercanas al límite y no presiones extremas, como ya hablamos, arriba de 180, para presiones cercanas al límite, como por ejemplo 140, 150, hasta 160, lo que se puede intentar en una primera aproximación es hacer cambios en los hábitos, ¿sí? Estos hábitos pueden incluir de disminuir la ingesta de sal, tener una dieta más saludable, con más vegetales, más verduras, disminuir o eliminar el consumo de tabaco y alcohol, entre otros hábitos, como por ejemplo hacer ejercicio. Si esto no funciona, ahí recién pasaríamos a usar una medicación. Ahora pasemos a un par de preguntas más extremas pero importantes. Si tengo que tomar medicación, ¿puedo tomar la medicación de un familiar? Bueno, la respuesta es rotundamente no, porque si bien la idea del fármaco es la misma, o sea, la acción es la misma, no todos los fármacos son iguales y el médico es el que tiene que determinar cuál es el fármaco que mejor se adapta a tus antecedentes clínicos y a tu presión que vos tenés. ¿Puedo tomar la medicación solamente cuando me sube la presión? Bueno, tampoco. O sea, esa no es la forma de tomar la medicación, ya que no es efectivo para lo que más nos importa, que es prevenir el daño. Y lo recomendado es que tomes tu medicación a diario. Si luego de unos meses de tratamiento mi presión mejora, ¿eso quiere decir que ya puedo dejar la medicación? Bueno, es una pregunta más difícil de responder. Por lo general, lo que se sabe es que la presión arterial, la hipertensión arterial, es una enfermedad que se controla, pero no se cura, ¿sí? Entonces, no está recomendado dejar la medicación cuando una presión es normal, ya que probablemente sea por el efecto de la medicación y que al dejarla va a tener un efecto rebote en el cual puede ser aún peor. Así que no es recomendable dejarlo a menos que el médico lo considere. ¿Esto quiere decir que tengo que tomar mi medicación de por vida? Bueno, no necesariamente. En el caso de que el médico vea que después de haber hecho unos cambios en el estilo de vida, teniendo una vida más saludable, las presiones se mantienen en valores bajos y estables, se puede considerar ir disminuyendo paulatinamente la dosis e incluso en algún punto retirarla. Pero es importante tener en cuenta que esto se debe hacer bajo el control del médico y que bajo ninguna manera se tiene que descontinuar de manera autónoma. Entonces, como conclusiones, la hipertensión arterial es una enfermedad extremadamente prevalente que genera una gran morbilidad, es decir, daño y enfermedad en la población general. Es muy importante su detección temprana para evitar estos daños a largo plazo. Actualmente existen tratamientos muy efectivos para su control, pero no su cura. Entonces es muy importante prevenirla y tratarla a tiempo. Bueno, espero que este video les haya servido para poder entender y conocer un poco más sobre esta enfermedad. Obviamente esto es solamente con fines educativos e informativos y nunca pretende reemplazar la atención de un médico. Y bueno, espero que anden muy bien y que cuiden de su salud. Chao, nos vemos.